Hola. Estamos viviendo un momento histórico con una pandemia que está asolando todo el planeta y son los sanitarios, los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, etcétera, los que están luchando contra el virus. Bueno, pues ya hace siglos los sacerdotes, curanderos y médicos que empezaron a florecer en la época tanto griega como luego la romana, egipcia, etcétera, estuvieron rodeados de mitos, de leyendas que hoy os voy a traer a todos. En la mitología grecorromana, el dios de la medicina era Apolo. Este dios que todos conocemos como el dios solar, el dios de las artes, de la adivinación. Bueno, pues este dios además también era el dios de la medicina. Curaba a los demás dioses con raíz de peonia. La raíz de peonia fue usada por muchísimas culturas a lo largo de los siglos, en gran parte por todas las propiedades que tiene. Se podía tratar con ella desde un simple dolor de cabeza, a fiebre, a dolores estomacales e incluso para tratar problemas de las vías respiratorias. Pues bien, el hijo de Apolo, el dios Asclepio, hereda todos sus poderes sanadores. Se dice que incluso era mejor que su padre, puesto que podía sanar hasta las sombras del Hades. En la mitología, su nacimiento comienza con el amor entre el dios Apolo y la ninfa Coronis. La ninfa Coronis queda embarazada, pero la diosa Artemisa, hermana de Apolo, decide matarla por una supuesta infidelidad. Todos sabemos cómo era Artemisa con las infidelidades, con ser casta, bueno, pues la mata. Su padre, y en algunos otros mitos Hermes, consiguen sacar a Asclepio del cuerpo sin vida de su madre. Después lo entregan al centauro Quirón, el centauro que en algunas películas como Percy Jackson y los dioses del Olimpo hemos visto. Este centauro adiestró y entrenó a muchísimos dioses y a muchísimos héroes, y es este mismo centauro el que le empieza a instruir en las artes de la medicina. Pero ya Asclepio, desde su nacimiento, se ve que tiene un don especial para sanar, como lo tenía su padre, pero como hemos dicho, muchísimo mejor. Asclepio fue adorado en todo el Hélade, pero se sabe que sobre todo fue en la zona de Epidauro en donde más se adoró a este dios. Incluso también sabemos por los restos arqueológicos que en la isla de Kos existió un Asclepium, un templo en honor al dios, en el que todos los peregrinos del Hélade que querían ser sanados llegaban hasta allí para que los sacerdotes del templo curasen sus enfermedades. Pese a ser hijo de un dios, Asclepio fue mortal como cualquier otro. Se casó incluso con una mujer llamada Epione, con la que tuvo una vasta prole, una prole que hoy conocemos, muchos de sus hijos hoy conocemos. Por un lado tenemos a Podalirio y a Macaón, que fueron unos soldados y unos médicos muy famosos en la guerra de Troya, que participaron en la guerra de Troya. Por otro lado tenemos a Higía, que se convertiría en la diosa de la higiene. También tenemos a Panacea, diosa de la cura universal. Pues estos hijos fueron adorados también en parte del Hélade. Como hemos dicho, fue un mortal y como mortal también murió. Existen varias versiones sobre su muerte. Por un lado, se cree que Zeus, temeroso del poder que tenía Asclepio, ya que es que incluso podía resucitar a los muertos, pues temeroso de este poder y que destrozara el orden cósmico, le manda un rayo y lo mata. En otras versiones se creen que fue o Zeus por su hermano Hades o incluso el propio Hades el que mata a Asclepio por lo que hemos dicho, por poder resucitar incluso a los muertos. Sea como fuere, el caso es que su padre Apolo decide, una vez muerto, mandarlo a las estrellas y convertirlo en lo que hoy conocemos como la constelación de Ophiuchus. El tema de las serpientes y Asclepio y la medicina en general proviene posiblemente del poder que tenían el veneno de las serpientes como medicamento. Fue usado en muchísimas culturas, pero en concreto en la cultura griega. Además, se cree que la propiedad que tenía, o las propiedades que tienen las serpientes, la habilidad que tienen las serpientes de regenerar su piel, era un don mágico y que éstas podían resolver muchísimos problemas y enfermedades. Es por este motivo que la serpiente se convierte en el símbolo tanto de Asclepio como de su prole y llega incluso hoy en día siendo el símbolo internacional de la medicina, una serpiente enroscada en un báculo. También, como hemos mencionado, sus hijos fueron también adorados en casi toda la cultura grecolatina,
pero es su hija Higia la que en el 236 a.C. es muy reverenciada, muy adorada en Roma. Esto se debe a que muchísimos médicos griegos llegan a esa parte del mundo y comienzan a la construcción de templos, la adoración de esta diosa. Se la representaba como una joven bella, una doncella bella, que portaba en un lado un cuenco y en otro una serpiente enrollada en su brazo. Sobra decir, si muchos habéis sido un poquito avispados, de que la palabra higiene deriva del propio nombre de la diosa, Higia. ¿Qué ha dicho? Pues pasamos ahora a Mesopotamia, cuna de las civilizaciones. Pues allí se creía, se tenía la idea, se pensaba que las enfermedades derivaban de o venían por culpa de los demonios y los espíritus. Estos demonios y estos espíritus afectaban a los hombres y los hacían enfermar, por lo que sus curaciones, sus métodos para paliarlos iban siempre destinados en función de hacer pociones, de hacer ungüentos, hacer cosas que más bien tirando hacia el lado mágico más que al lado práctico. Es más, 6000 años después, la religión cristiana adopta gran parte de estos métodos curativos para realizar sus míticos exorcismos. Se sabe también que parte de la praxis que tenían los médicos de Mesopotamia gracias al código de Hammurabi. En el código de Hammurabi venían escritos las formas que tenían de realizar las sanaciones los curanderos. Es por esto que para esta cultura, esta civilización, las enfermedades eran como un castigo de los dioses que a través de demonios y espíritus enfermaban a las personas. Era una forma que tenían de crear miedo, de hacer que se siguiera adorando a los dioses, puesto que si cometías algún acto en contra de ellos, serías castigado por eso, con enfermedades. Dejemos a un lado los mitos y las leyendas para centrarnos un poco más en la historia. Y debemos hablar de un personaje clave para la medicina, y este es Imhotep. Imhotep fue un arquitecto, sacerdote, fue un personaje pluriempleado de la corte del faraón Sosé. Y en el 2700 a.C. Fue incluso divinizado por todos sus logros, llegando incluso a ser posiblemente el primer médico del mundo. Muchos siglos después, en el 460 a.C., nace Hipócrates. Hipócrates es considerado para muchos el padre fundador de la medicina actual, pero ya en su época fue un personaje muy destacado. Nace en la isla de Kos, la misma isla que hemos mencionado antes que había un Asclepium, y es allí donde crea y funda una escuela que revoluciona la medicina de su época. Se le debe el método de aprendizaje de la medicina, puesto que sus enseñanzas y su metodología es hoy en día todavía utilizada por los médicos y enfermeros del mundo. En el 300 a.C. nace Herófilo, padre de la anatomía. Se cree que fue la primera persona que hizo una disección en público. De estas disecciones que Herófilo hizo, descubrió que el cerebro era el centro de inteligencia humano, algo que ya había teorizado el propio Hipócrates. Pero no sería ni en suelo griego ni en suelo romano donde se crearía y fundaría la primera escuela de enfermería, sino que fue en la India, en el 250 a.C. Para los hindúes, solamente los hombres podían ser enfermeros, puesto que creían o tenían la creencia de que los hombres eran los más puros y por esto podían combatir contra las enfermedades. También tenemos que mencionar la clasificación creada por el profeta persa Zaratustra. Zaratustra vivió en torno al 1300-1000 a.C. y fue uno de los primeros que creó una clasificación de médicos en función de sus quehaceres, de lo que tenían que hacer con la medicina. Por un lado estaban los médicos que sanaban con palabras sagradas, por otro lado médicos que sanaban con hierbas y por último médicos que sanaban mediante cuchillos. El Imperio Romano también contribuyó a la evolución de la medicina. Fueron pioneros en la construcción de hospitales, primero en las zonas militares, luego en todos los municipios del imperio, y además crearon un puesto específico para los médicos que estuvieron repartidos por todas las ciudades del Imperio Romano.
Además, crearon las cloacas. Las cloacas a simple vista pueden parecer que es una tontería y que no tiene mucho más allá, pero previno de muchísimas enfermedades y fue un avance en la higiene. En el 129 después de Cristo nace Galeno en la ciudad de Pérgamo. Galeno es uno de los médicos y uno de los estudiosos más importantes de su momento, pero es verdad que por culpa de su mal genio no fue capaz nunca de fundar una escuela, por lo que no transmitió todo su saber a alumnos. Sí que transmitió sus enseñanzas y sus teorías en escritos que hoy perduran, que hoy se han estudiado, y se sabe y sabemos que fue el primero en descubrir que el corazón constaba de válvulas, así como descubrió muchísimos tipos de enfermedades infecciosas. Si estamos haciendo un repaso por las curiosidades de la historia de la sanidad, no podemos dejar de mencionar la medicina tradicional china. La medicina tradicional china es posiblemente una de las más antiguas de Oriente y de las más antiguas de Occidente, y basa su fundamento en el taoísmo. El taoísmo es la creencia en el que si tienes alguna parte desequilibrada, algún elemento de tu cuerpo que no está equilibrado con el resto, generarás una enfermedad. La acupuntura fue la disciplina que los chinos emplearon para volver a equilibrar, para restaurar dicho equilibrio. De esta forma las enfermedades desaparecían y la persona volvía a estar sana. La cultura árabe también aportó muchísimo a la medicina. En el 936 después de Cristo nace en Medina Zahara, Córdoba, el médico y cirujano Albucasis. Albucasis es considerado uno de los padres de la medicina moderna, puesto que consiguió con éxito extirpar un bocio en su época. Lo extirpó con instrumental creado por él mismo y con un manual creado por él mismo. Poco después, en el 1000 después de Cristo, el persa Avecino escribió una enciclopedia titulada El Canon, que fue utilizada como libro de texto durante siglos. Pese a los avances médicos de los persas y de los árabes, los cristianos decidieron dejar en manos de las órdenes eclesiásticas el cuidado de los enfermos. Además, empezó a necesitarse cada vez más mano de obra sanitaria y hospitales por aquellos lugares por donde pasaban los cruzados, por donde pasaban las campañas cruzadas. Esto dio como resultado que empezaran a surgir las primeras órdenes militares dedicadas a la enfermería. En el siglo XVI, Andrés Vesalio, profesor de anatomía de la Universidad de Padua, diseccionaba en directo cuerpos humanos para sus estudiantes. Todo un avance en medicina, puesto que en algunas culturas y en algunos países eso era completamente ilegal. Además, esto le ayudó en la redacción de un libro con el título La fábrica del cuerpo humano, que fue otro de los grandes libros de textos utilizados durante siglos. Un poquito más adelante en el tiempo, la entrada de los Borbones en España provocó la mejoría de diversas disciplinas, como por ejemplo la medicina. En 1711 se manda a Cádiz al cirujano mayor de la Armada, que crea en 1728 la primera escuela de practicantes de cirugía de la Armada también. Fue tal el prestigio de esta escuela que llegaron a construirse otras en Madrid y en Barcelona para poder abarcar toda la cantidad de alumnos que querían entrar en las escuelas. En cuanto al papel de la mujer en la medicina, debemos mencionar tres nombres: Harnódica en Grecia, Elizabeth Blackwell en Estados Unidos y la reina Victoria Eugenia en España. La vida de Harnódica está entre el mito y la leyenda. No se sabe muy bien si realmente existió, si es parte del folclore griego. Lo que sí sabemos es que su historia es la de una mujer que decide no acatar las órdenes establecidas y convertirse posiblemente en la primera ginecóloga de la historia. Su reputación fue tan grande que todas las mujeres del Hélade querían ser sus pacientes. Esto provocó los celos de los hombres, que pensaban que Harnódica mantenía relaciones con sus mujeres. Debemos mencionar que ella, para poder ejercer la medicina, para poder ser ginecóloga, tuvo que vestirse como un hombre, puesto que las mujeres no podían ejercer la medicina. Cuando la llevan a juicio por cometer estos actos, ella, ni corta ni perezosa, se levantó la túnica y enseñó a todos los que estaban allí su verdadero sexo. Esto no la eximió de la condena, puesto que no había estado manteniendo relaciones con las mujeres de allí, pero había cometido otro acto delictivo, que era el de hacerse pasar por un hombre y ejercer la medicina. La siguiente de la que hablaremos es de Elizabeth Blackwell, la cual puede que ostente el título de ser la primera mujer médico del mundo.
En el siglo XIX nace Elizabeth y desde chica siempre había querido ser médico y estudiar medicina. Pero en esa época las mujeres no lo tenían fácil y la rechazan hasta en 10 universidades distintas. Sería la Genevieve Medical College de Nueva York la que la aceptaría entre sus estudiantes y convirtiéndose en 1849 en la primera mujer médico del mundo. Un siglo después, en España empiezan a surgir mujeres deseosas de poder ejercer la medicina y la enfermería, pero en ese momento solamente las religiosas, las órdenes religiosas, podían cuidar a los enfermos. Órdenes como las Siervas de María y las Hijas de la Caridad. Es en este contexto que tiene importancia la figura de la reina Victoria Eugenia. La reina, junto a la Cruz Roja, crea el cuerpo de damas enfermeras. Este cuerpo podía estar compuesto por mujeres que no estuvieran dentro de las órdenes religiosas, por lo que muchísimas mujeres de la nobleza y del pueblo entraron en ella para poder cuidar a los enfermos. No duraría mucho, de 1914 a 1985, hasta que se extingue y da paso al cuerpo de auxiliares sanitarios voluntarios. Y hasta aquí el repaso por las curiosidades de la historia de la sanidad. Posiblemente me haya dejado algunas. Como dije en el anterior vídeo, si conocéis otra, conocéis más, ponedla en los comentarios. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros a la campanita para que no os perdáis el siguiente vídeo, porque el siguiente vídeo es posiblemente uno de los temas que más me apasionan, que más he disfrutado escribiendo, y es el de los tesoros del arte homoerótico. Así que sin más dilación, me despido hasta el próximo vídeo. Y como siempre, si queréis seguir sabiendo más sobre historia, mitología, curiosidades, abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace al blog. Y nos vemos.